Siempre es una bendición de verdad poder compartir y pues bueno, nunca deja de ser una gran responsabilidad el estar aquí enfrente y compartir la palabra de Dios. Perdón, tanta hoja que traigo, pero así es el rollo hoy. El viernes, terminando la oración, me pidió el pastor, me habló que si podía compartir. Dije, sí, pues está bien, claro que sí. Precisamente el miércoles estaba sentado ahí en la computadora y estaba escribiendo por ahí para cuando se diera la oportunidad y tener un mensaje listo, preparado. Pero bueno, el sábado que platicaba con el pastor ayer en la oración, que por cierto todos los hombres están invitados a la oración, todos los sábados a las 7 de la mañana oramos en Aguilillas, todos los sábados, todos los hombres están convocados, ¿sí? Entonces, le decía ahí más o menos el tema que traía escrito, y me dice, híjole, pues mejor algo más sencillo, ¿no? Bueno, y luego me dice, y que dure 40 minutos, bolas, mano. Así que estoy como la canción que estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Temblando estoy. No es cierto. Bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo, la verdad. Hace un par de meses tuve la oportunidad de compartir y les compartía sobre Jesús, les compartía el mensaje de Cristo, los 7 yo soy que Cristo le habla a su iglesia, para que nosotros caminemos, para que nosotros confiemos, para que nosotros vayamos en nuestro caminar diario con Dios, viendo y conociendo quién es el Señor, qué es lo que dice Él de sí mismo para nosotros, ¿sí? Hace un par de semanas, creo fue, el pastor Rafa nos compartía del carpintero de Belén, un mensaje hermoso. Si no lo han escuchado, escúchenlo, es un mensaje muy bonito que habla sobre Cristo. Y bien, ahorita en la mañana también los que no tuvieron oportunidad de estar, Juan Pablo nos compartía sobre la sabiduría y fue un mensaje muy bonito también. Y si juntamos todo, nos vamos a dar cuenta que el tiempo de lo que Dios está hablando ahorita a la iglesia es acerca de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús, necesitamos hablar de Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hay muchos buenos mensajes, hay mensajes muy bonitos, muy motivacionales, pero el día de hoy, con todo lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que darnos cuenta de una cosa: tenemos que volver a Cristo, tenemos que volver al fundamento, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que llenar nuestra aljaba de flechas llenas de fe. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de Jesús. Y yo le puse este mensaje: Jesús, el cumplimiento profético. Jesús, el cumplimiento profético. La Biblia no es un libro improvisado y lo vamos a ir viendo, porque la Biblia es un libro tremendo. Dice la Escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Pero fíjense, eso es lo que dice la Escritura, pero en términos generales yo quiero que veas que es una revelación progresiva escrita por más de 40 autores. No fue escrita por un solo hombre, son más de 40 autores. En un periodo más o menos de 1500 años, o un montón de tiempo, y sin embargo tiene solamente un hilo conductor. Tantos años, tantos mensajeros, un mensaje: Cristo Jesús. Un mensaje: Cristo Jesús. Por eso es importante hablar de Jesús. Desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento apunta hacia un hombre prometido. No es un personaje accidental en la historia, es el cumplimiento de una promesa divina. Ese es Jesús, es mi Jesús. Fíjense, en cuestión de números, ya que estamos hablando de números, en el Antiguo Testamento se estima que hay unas 300 o más de 300 profecías que hablan acerca de Jesús.
entre Génesis y Malaquías, ¿sí? Unas muy directas, otras indirectas. Algunos estudiosos de la palabra, algunos eruditos dicen que son unas 365, vamos a quedarnos con que son 300 profecías que hablan acerca de Jesús, del Mesías. Y ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, porque me interesa mucho que conozcamos a Jesús, que conozcamos qué se habló en el Antiguo Testamento de Él y cómo se fue cumpliendo en el Nuevo Testamento cada una de las profecías del Señor. Antes de eso me gustaría decir que Cristo es el Señor. ¿Puedes decir conmigo, Cristo es el Señor? Cristo es el Señor. Y cuando hablamos de que Cristo es el Señor, la palabra que estamos usando la hemos escuchado muchas veces, muchos la conocemos de memoria, y es la palabra griega que hace referencia a Kyrios. Significa dueño, significa amo, significa soberano, significa aquel que tiene toda la autoridad absoluta. Ese es Jesús, ese es Jesús. Y bien, vamos avanzando. Cuando en el Nuevo Testamento se llama a Jesús Señor, se está usando el mismo término que se usa para definir a Yahvé, a Dios, al Señor, al Padre. Lo veíamos en la Pepita, que también tuve oportunidad de compartir hace unas 2 semanas, que Jesús está sentado en el trono de Dios y del Cordero. Un solo trono, un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, y está Dios Espíritu Santo también ahí. Y cuando Jesús está hablando de ese nombre de autoridad, de Señor, está hablando del mismo nombre de Dios. Le fue dado el mismo nombre. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor. Si tú confiesas que Jesús es el dueño, si tú confiesas que Jesús es el que tiene toda la autoridad, entonces tienes la potestad de ser llamado su hijo, ¿verdad? Hay otro versículo que dice Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Delante de quién se dobla toda rodilla? Solamente de Jesús, solamente de Jesús. Hay otro versículo que me acuerdo ahorita que dice que crees en el Señor, bien haces, porque los demonios creen y tiemblan ante el poder, ante el nombre, ante el señorío y la autoridad de este Jesús. Y bien, vamos a entrar. Muy probablemente no las vamos a alcanzar a ver todas, porque escogí solamente 10 de todas las que existen escritas, y muy probable aún de estas 10 no alcanzamos a verlas todas porque tenemos que avanzar en el tiempo. Pero bueno, hay una profecía que dice que nacería de mujer. Él sería nacido de mujer, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de nacimiento, pues todos pueden decir, bueno, Edgar, pues no necesita ser un genio, ¿verdad? Si hay un bebé, tiene que haber una mujer. Pero estás hablando del nacimiento de Dios. Dios no iba a llegar aquí abriéndose los cielos, rayos, trompetas, caballos blancos, y de repente aparece Jesús, el viento moviendo su cabellera y todos gritando, ¡ay, el Señor! No, Jesús llegó aquí por nacimiento de una mujer, tierno, pequeño, indefenso, un chiquito. Eso lo vemos en Génesis 3:15, y el cumplimiento lo vemos en Gálatas 4:14. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es Jesús, familia. Ese es el Señor, el Dios Todopoderoso. Hay una segunda promesa, una segunda profecía, es que nacería de una virgen. Eso lo vemos por ahí en Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya lo hemos visto. ¿Qué significa Emmanuel? Ay, están dormidillos.
¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Es Jesús que nació y está con nosotros. Es Dios. Nacería de una virgen. Nacería en Belén. Esa es otra de las promesas que vemos. Eso lo vemos en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué promesa! ¡Qué profecía! Y el cumplimiento precisamente lo vemos en el Evangelio de Mateo. Ahí está la genealogía de Jesús y ves que Jesús viene de este linaje de Belén y llega en este nacimiento y se cumple la escritura. Dice que sería descendiente de Abraham. Sería descendiente de Abraham. Esa es otra profecía. Y lo vemos por ahí en Génesis 12:3. Perdón que vaya un poquito rápido, pero ahí están, pueden ir tomando nota. Después las pueden ir viendo despacito en su casa, porque me interesa mucho que avancemos en el tema y vayamos viendo todo lo que tenemos. Génesis 12:3. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, esta promesa se la está haciendo Dios a Abraham, y sí, habría de venir bendición a través de él, pero la referencia es que de él vendría la línea del Salvador, y por eso todas las familias de la tierra serían bendecidas, porque ¿cómo no vamos a ser bendecidos cuando conocemos a Cristo, el Cordero de Dios, el Señor, el Rey de Reyes? Y el cumplimiento lo vemos ahí en Mateo 1:1. Ahí se ve la genealogía familiar. Primero veíamos en el pasado con esa genealogía, pero apuntando el lugar de donde venía, y ahora vemos esta genealogía hablando de su familia. Dice que sería descendiente de la tribu de Judá. Descendiente de la tribu de Judá. Hay una profecía hermosa en Génesis 49:10. Y Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién está dando esta palabra? ¿Se acuerdan? ¿A quién se le está dando? A Judá, a su hijo. Lo está bendiciendo, ¿verdad? Entonces, ahí está la bendición del Padre. Está hablando una palabra de bendición para su hijo, pero dentro de esa palabra de bendición que le está dando a su hijo, le da una palabra profética, y esa palabra profética es acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Bien, el cumplimiento de esto lo vemos en Lucas 3:33. Lucas 3:33. En Lucas 3:33 nos habla y nos dice de dónde viene Jesús, ¿verdad? Y bueno, así hay otras profecías más. Dice que entraría en Jerusalén montado en un asno. Dice que sería traicionado por 30 piezas de plata. Dice que guardaría silencio ante sus acusadores. Dice que sería crucificado y dice que resucitaría. Esas solo son algunas de las profecías que hablan acerca de Jesús. Cada una de ellas tiene su cumplimiento. Y fíjense, me puse a estudiar un poquito más, a rascarle un poquito más, porque son profecías que hablan, son escritos como lo veíamos ahorita, que hay diferencia de autores, que hay diferencia de temporadas, diferencia de años, y todo apunta matemáticamente a una sola persona. No hay falla. Fíjense, hablando de eso, probabilidad matemática, a lo mejor por ahí hay algunos ingenieros que les gusta el tema de la probabilidad matemática, ¿verdad? ¿A quién le gusta eso? A mí no, honestamente, pero
¿A quién le gusta? Quiero ver, 1, 2, 3, probabilidad matemática. Fíjense, hubo un científico, un profesor, se llamaba Peter Stoner, este hombre. Fue un profesor de ciencias y matemáticas y escribió por ahí algún libro. Este hombre era cristiano y la intención de este hombre era que a través de la ciencia quería demostrar ciertas cosas de la veracidad de la Biblia. Y uno de los temas en los que se enfoca es en la probabilidad matemática. ¿Cuántos hombres, ese fue el estudio, cuántos hombres en el mundo tienen la capacidad de cubrir el perfil del Cordero de Dios y que se cumplan en ellos estas profecías? Me voló la cabeza, honestamente. Dice, el resultado fue que en 1 en 10 a la 17 potencia, es decir, 100,000 billones, para que una persona pudiera cumplir tan solo 8 de estas profecías. 8 de estas profecías. Son más de 300 y cada una de ellas las cumple el Cordero de Dios. ¿Cómo no vamos a reconocer la grandeza del Señor? Fíjate, para ilustrarlo de dos formas. Una, me puse a investigar la población total del mundo en este momento y tendría que reproducirse la población total del mundo más o menos unos 12 millones de veces para que pudiera salir uno que pudiera alcanzar solo 8 profecías. Uno. Es como cubrir todo el estado de Texas de moneditas paradas, no acostadas, paradas. Marcar una y pedirle a Rafa que con los ojos vendados vaya al estado de Texas y en la primera oportunidad encuentre la moneda marcada. ¡Wow! De ese tamaño, y no sé si te impacta como a mí me impactó, porque el Señor en su grandeza, en su poder, en su señorío, estamos hablando de que Él es el Señor, Él es el Señor. Él verdaderamente es el Señor y cumple todo lo que fue escrito acerca de Él. Es imposible humanamente, pero es inevitable divinamente. Lo que estaba escrito acerca del Cordero de Dios es algo que iba a suceder y es algo que nos debe de, en verdad, volar la cabeza. No se trata solo de lo que Él cumplió en profecías, se trata de quién es Él y de lo que sigue haciendo. Porque hoy el Señor sigue haciendo cosas en medio de nosotros. La siguiente parte que vamos a ver es del hombre profetizado al Cristo vivo. Porque sí, está muy bien leer lo que pasó, lo que sucedió, pero luego vas viendo que ese hombre que fue profetizado es un hombre que tiene una historia, que tiene una realidad, que tiene una actualidad, que es Dios, que es Rey y que es Señor, y su nombre es Cristo Jesús. ¿Dicen amén? ¿O no? ¿Están dormidos o están confundidos con lo que les estoy compartiendo? Fíjense, me encantaría que viéramos algunas características de este Señor, de Jesús. Me gustaría que viéramos algunas características de su persona. Número 1, Él es santo. ¿Puedes decir conmigo? Él es santo. Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Me traje todas las escrituras escritas en una hojita aparte, para que no me pasara esto. Y bueno, aquí estoy. Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios es santo. Jesús es santo. No hay mancha, no hay contaminación. Cuando tú sales en la mañana de tu casa, sales bien bañado, bien perfumado,
con los zapatos limpios. Los que usan traje, pues salen con traje impecable. Los que no usamos traje, pues planchadito de perdido, ¿verdad? Pero, perdón, ¿qué sucede cuando llegas en la noche a tu casa? Te das cuenta que tus zapatos están sucios, te das cuenta que tus pantalones están manchados. ¿Por qué? Por el día, ¿verdad? En nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, nosotros somos contaminados con el pecado. Cristo tuvo una vida intachable, una vida de santidad, una vida sin pecado. Número 2, Él es compasivo. Él es compasivo. Mateo 9:36 nos dice que Él es compasivo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor es compasivo, y hoy, si tú estás en una necesidad, el Señor sigue siendo compasivo. Qué buena noticia es saber que el Señor es compasivo. Ahí como un testimonio, platicando ayer con mi esposa, estaba platicando ahí, parafraseando un poquito de las cosas de la enseñanza, y me decía lo que el Señor sigue haciendo, ¿verdad? De la compasión que el Señor sigue teniendo. Y me estaba ahí contando un testimonio que lo voy a platicar. Dice que una chica por ahí que va al grupo de estudio de ellas, de ahí en la casa, tenía a su hijo enfermo. Te voy a echar mentiras, no sé qué enfermedad, pero sé que era una enfermedad que era recurrente, constantes visitas al doctor, preocupación, desesperación, etcétera, etcétera. Y hubo un domingo de estos, precisamente y casualmente ese domingo nosotros no estábamos aquí, pero algunos de ustedes se acordarán que el pastor dio un grito, ¿verdad? Y siento la necesidad, vamos a gritar y va a haber liberación y el Señor se va a mover y ¡ah! Y continúa la reunión, ¿verdad? Esta chica se queda impactada con lo que sucedió, se queda con el corazón temblorino con lo que está sucediendo, llega a su casa y resulta que el pequeño tenía una etapa, una crisis de estas, ¿no? Agarra al niño, lo lleva a su habitación, le dice y le explica que el Señor es compasivo, que el Señor es bueno, que el Señor sigue haciendo milagros, que si cree, el niño dice que cree, y le pone ese pedacito de la reunión, ese pedacito nada más, el grito. Y cuando el niño escucha el grito, el niño se cae y el niño empieza a ser ministrado por el Espíritu Santo. Y cuando el niño se levanta sano. ¿Le puedes dar gloria a Dios por eso? El Señor es compasivo y hoy el Señor está haciendo milagros. Hoy el Señor está haciendo milagros. El Señor es humilde. Filipenses 2:6-8 nos habla de la humildad del Señor. Apúntelo, no lo vamos a ver porque el tiempo avanza. Dice que el Señor es justo, el Señor es amoroso, el Señor es poderoso, el Señor es fiel. Cristo Jesús, el Señor es fiel. Hebreos 13:8 nos habla de esa hermosa fidelidad del Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Lo puedes decir conmigo? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por los siglos. Jesús es el mismo. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? El Señor es fiel, el Señor es poderoso, el Señor es amoroso, el Señor es justo, el Señor es humilde, el Señor es compasivo, el Señor es santo. Tú te preguntarás, ¿qué puedo encontrar yo en Jesús? Podrías ponerte incluso en la posición de sentarte en tu silla y decir, ¿qué ofrece este Cristo para mí? Este Cristo del que hablan estos cristianos, estos locos, ¿qué ofrece este Señor para mí? El Señor te ofrece vida eterna. El Señor te ofrece perdón. El Señor te ofrece paz. El Señor te ofrece vida eterna. Juan 3:16. Lo sabemos de memoria. Lo podemos recitar juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. En el Señor tenemos vida eterna. Si tú te encuentras esta mañana en el valle de la decisión, si tú te encuentras esta mañana y te has preguntado sobre la veracidad de Cristo, del Evangelio de Dios, si has encontrado esta duda en tu vida, hoy te quiero decir que el Señor te ofrece vida eterna, te ofrece redención de tus pecados y te ofrece vida eterna, para que cuando descansemos en este mundo, despertemos delante del Padre y abramos los ojos en la vida eterna. Gracias, Señor, por esa vida eterna. El Señor ofrece perdón para nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es juez justo. Mira, muchas veces nos hemos sentido tan indignos que creemos que lo que hemos hecho no tiene perdón de Dios. Muchas veces hemos ofendido a nuestros padres de una forma que creemos que la ofensa que les hicimos no tiene perdón de Dios. Muchas veces hemos ofendido a nuestros hijos, los hemos tratado mal y creemos que esa ofensa que le hicimos a nuestros hijos no tiene perdón de Dios y nos endurecemos. A veces hemos ofendido a nuestra esposa con pecados innombrables y creemos que lo que hemos hecho no tiene perdón de Dios. Pero déjame decirte una cosa, que esta mañana Dios te dice que Él tiene perdón para ti. Dios tiene perdón para mí. Dios tiene perdón, iglesia, para nosotros. Amén. Dios tiene perdón para nosotros. El Señor tiene paz. En este mundo en el que vivimos, prender la tele una mañana y encontrar una noticia diferente que nos haga reír es prácticamente imposible, ¿verdad? Vivimos y a veces prendemos el televisor y nos damos cuenta de lo que hay en el mundo. Nos damos cuenta de la guerra, nos damos cuenta de las malas noticias en la economía, de las malas noticias en la seguridad, de las malas noticias que el mundo nos está bombardeando todos los días. Y no sé ustedes, pero anhelo yo ese momento de paz. El momento en que en la mañana puedes sentarte cuando hay silencio, se fueron los niños al colegio, está la casa en silencio, todavía está medio oscura, el olor de una buena taza de café y estar sentado en silencio, paz, tranquilidad. Esa es una paz que nosotros anhelamos, pero déjame y te digo que la paz que el Cordero de Dios nos ofrece es una paz superior. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón y tampoco tenga miedo. La paz del Señor es una paz superior. El Padre nos ofrece acceso al Padre. Jesús nos ofrece el acceso al Padre. Ahí en Hebreos 10:19 lo podemos leer. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, lo que antes no se podía porque la ley pasada no nos dejaba, hoy a través de Cristo, el sacerdote por excelencia, el hombre por excelencia, la sangre por excelencia que nos limpió, que nos lavó, nos da esa oportunidad de entrar al trono del Padre y estar con Él para adorarle, para exaltarle y para bendecirle. Nos da acceso al Padre, nos da una nueva identidad, nos quita las cosas viejas, nos dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No sé tú, pero cuando tienes la oportunidad de ser nueva criatura,
de dejar las cosas malas atrás, de dejar el pecado atrás, de dejar la falta de identidad atrás, ¿a poco no lo vas a tomar? Claro que lo vas a tomar. Vas a tomar la oportunidad de ser transformado, de tener una nueva identidad, porque eso es lo que el Señor ofrece para nosotros. Nos ofrece la herencia eterna. Romanos 8:17 nos dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow. Nos ofrece una herencia eterna. Vamos terminando. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios. Familia, nosotros tenemos que buscar. Nosotros ya lo hemos dicho varias veces, ya me ha tocado a mí, pero también lo he escuchado el pastor Rafa, también lo he escuchado el pastor Rodolfo, y nos toca a nosotros poner nuestro grano de arena. Sí tenemos una tarea que hacer, sí tenemos que ser proactivos, sí tenemos que ser intencionales en las cosas de Dios. Tenemos que ser activos. Vamos al comentario final. El comentario final dice: el Antiguo Testamento anunció a un hombre, anunció a un Salvador, anunció a un Mesías. La historia confirmó su vida. La tumba vacía confirmó su poder. Y hoy el Espíritu confirma su presencia. Te lo voy a repetir porque en verdad te lo tengo que repetir. Escucha con tu corazón lo que te estoy diciendo. El Antiguo Testamento anunció a un hombre, anunció a un Salvador, anunció a un Mesías, pero la historia confirmó su vida, la tumba vacía confirmó su poder, y hoy el Espíritu confirma su presencia. No estamos siguiendo una religión, estamos respondiendo al cumplimiento profético más extraordinario de la historia. Hoy estamos respondiendo al cumplimiento profético más extraordinario de la historia. Es Jesús, el Cordero de Dios. Es Jesús, el Cordero de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no nos vamos poniendo de pie? Familia, hay dos opciones después de ver la evidencia del Cordero de Dios. Hay dos opciones. Podemos creer o podemos rechazar. Pero nadie en este lugar puede ignorarlo. Jesús no es una posibilidad, es la profecía cumplida. Es el Señor, es el Salvador, es el Cristo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y ante esta situación, ante esta presentación del Cordero de Dios, yo quiero pedir a los que nunca han entregado su vida al Señor: mira, hoy es el día de oportunidad. Yo te voy a pedir que con todo el corazón hagas esta oración conmigo, y vamos a repetirla todos en voz alta. Dice: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te confieso como mi Rey y mi Señor. Por favor, anota mi nombre en el libro de la vida. Que el día de hoy pueda ver tu presencia misma en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, hoy estamos orando, estamos clamando y estamos entregando nuestra vida a aquel que no puede ser ignorado, aquel que no puede ser rechazado: Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo, y ante él se postrará, toda lengua lo dirá:
es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Por eso Dios me exaltó, le dio un nombre sobre todo y ante él se postrará, toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre. Gracias por la vida de tu Hijo amado. Gracias por ese Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Gracias por Jesús, por su sangre derramada. Gracias, Señor, porque nos sustituyó a cada uno de nosotros y pagó la pena por nosotros. Gracias por su redención, su salvación. Gracias que a través de Él tenemos gracia y misericordia delante de ti, Padre. Te alabamos y te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Edgar, muchas gracias por el mensaje. Me encantó el tema. Jesucristo, el cumplimiento de las profecías. Y mira, hay una profecía que está por cumplirse. Y Jesús mismo lo dijo en Apocalipsis capítulo 1, diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo está por venir, mi amado. Maranata, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y así como se han cumplido esas 300 profecías del Antiguo Testamento en la persona de Cristo, no hay nada ni nadie que impida el cumplimiento de que Cristo venga por segunda vez por su iglesia para llevarnos al cielo. Amén, amén y amén.